estás? Es para mí un gran honor pues presentar al ponente de hoy, al magíster Brian Román Cabrera, con el tema Evaluación del comportamiento monotónico y cíclico no drenado en relaves. El ingeniero es un ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería con grado de maestría en la Universidad de Tokio. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el diseño y construcción de obras civiles y mineras, tanto en el Perú como en el extranjero. Su experiencia incluye actividades de consultoría y aseguramiento de la calidad para depósitos de relaves, centrales hidroeléctricas y carreteras, a quien voy a dar el paso a continuación. Ingeniero Román. Un minuto, por favor. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Todo bien? Sí, sí, ingeniero. Ok. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la presentación. Mi nombre es Brian Román. Como ya lo mencionaron, soy ingeniero civil de la UNI. Tengo algo de experiencia en el diseño y construcción de presas de relave. El tema que les voy a mencionar hoy es algo un poco más experimental sobre el estudio del comportamiento monotónico y cíclico no drenado de los relaves. Ya voy a explicar por qué que esta condición no drenada es preponderante. Mi presentación se va a basar en 4 capítulos. Iniciaré con una introducción, luego unos aspectos teóricos, luego hablaré del comportamiento tónico en sí, o comportamiento estático, y finalmente el comportamiento cíclico, que llevará a estimar la resistencia cíclica de los relaves. Bueno, ¿cuál es la influencia de los relaves en la estabilidad de los depósitos? A diferencia de las presas de agua, los relaves tienen mayor influencia en la estabilidad en condiciones sísmicas y en condiciones estáticas de las presas de relave. Y esto puede deberse, al menos en 3 aspectos en los que he podido ver en mi experiencia. Uno puede ser en la utilización como material de construcción en recrecimientos. Esto se da generalmente en las presas de relave cicloneadas, donde se usa el material de underflow o la fracción gruesa para los recrecimientos. También puede ser la baja resistencia cortante de los relaves del vaso, generalmente presas aguas arriba. O también como efectos de suelo blando, que es cuando se colocan los relaves filtrados sobre el vaso. Hay proyectos en los cuales se tienen depósitos de relaves cicloneados y debido a la falta de espacio han optado por seguir colocando encima del vaso de relaves cicloneados relaves filtrados. En todos estos casos, la condición no drenada residual es la más desfavorable porque se moviliza la resistencia post-licuación y es una resistencia muy baja. Por ejemplo, el año 2011, luego del sismo de Tohoku en Japón, que fue de 9 grados en magnitud momento, este depósito de relaves, denominado el depósito Kayakari, sufrió la falla. Es un depósito de relaves aguas arriba y sufrió una falla a través de los slimes, o que es los relaves finos. Como pueden ver aquí, la superficie de falla antes y la superficie de falla, perdón. Y esto generó un daño ambiental. Esto fue un problema de licuación dinámica debido al sismo. Otro caso de estudio fue la presa de relaves de aluminio Luoyang en China. Esto fue el 2016. Esta era una presa de relaves de aluminio que ya estaba decomisionada. Fue construida aguas arriba. Acá podemos ver la sección transversal. Y debido a la falta de espacio, se optó por colocar relaves filtrados sobre la presa. Este es el depósito de relaves filtrados. No se realizaron estudios adecuados para estimar la susceptibilidad a la licuación estática de este depósito, lo cual generó que esta carga adicional movilice una condición de resistencia no drenada en el depósito con la consecuente falla por licuación estática. Esta es una imagen satelital del depósito. Acá pueden ver un pequeño asentamiento y lamentablemente, debido al fenómeno de licuación estática, esta presa de relaves falló, generando un daño ambiental muy grande. Aquí podemos ver este pueblo, es este de aquí, y todo el torrente que generó luego de la falla. Esta falla fue la que originó un tema de investigación del cual posteriormente fui yo parte para mi tesis de maestría.
ya que los relaves de aluminio no habían sido estudiados a profundidad en temas de licuación estática y en comportamiento monotónico y cíclico. Bueno, ahora les voy a mencionar unos aspectos teóricos para poder entender mejor este tema. Desde el punto de vista experimental, las propiedades mecánicas de los suelos y los relaves se pueden estudiar a nivel de elemento o espécimen o a nivel de modelo. A nivel de elemento o espécimen es lo que generalmente usamos en la práctica, por ejemplo, en el ensayo triaxial, que usamos una muestra, una probeta, un elemento, un espécimen, y lo sometemos a presiones de confinamiento y un esfuerzo desviador para obtener las características esfuerzo de formación. También se puede usar otro equipo, el corte simple cíclico, que ya son como unos anillos que representan mejor la trayectoria de esfuerzos durante un sismo. O algún equipo más avanzado, por ejemplo, es el ensayo triaxial de deformación plana. En este se limitan las deformaciones en esta dirección, se genera una presión de confinamiento y esto es mucho más realista que el equipo triaxial en el cual se prevalece la condición axisimétrica. También se puede estudiar las propiedades en laboratorio a nivel de modelo. Por ejemplo, este es un modelo a escala de un muro de suelo reforzado. Se utilizan unas leyes de escalamiento y se puede estudiar ya con un prototipo. Se instrumenta utilizando acelerómetros, celdas de deformación, sensores de deformación. Se lo instrumenta, se coloca un sismo en la base y podemos ver la respuesta a escala de un modelo. También se puede hacer en presas en terraplenes. Esto, por ejemplo, es en una mesa vibradora. También existen equipos centrífugos. Ahora, la presente ponencia va a enfocarse en lo que es el equipo triaxial. Y esto porque es más versátil y es el que está más disponible comercialmente, por lo que es muy utilizado en ingeniería geotécnica con propósitos de diseño y para estudiar el comportamiento de los suelos. Esta es una fotografía del equipo triaxial de altas presiones de confinamiento. Como pueden ver, a diferencia de este equipo que tiene una celda transparente, este equipo tiene una celda metálica. Y esto es debido a que las presiones de confinamiento que a la cual va a ser sometida son muy altas, hasta 3.5 megapascales, por lo cual ya tener una celda de vidrio o de otro material ya no es conveniente porque habría riesgos. Y acá me gustaría mostrarles más o menos la distribución de un equipo triaxial a la celda que ya les mencioné. Este es el sensor para medir deformaciones, el VDT. Esta es la compresora que genera las presiones de confinamiento, a la cual se puede llegar 100 kilopascales, 200 kilopascales, hasta este valor de aquí. Tenemos aquí los sensores para medir el exceso de presión de poros y para medir la presión de confinamiento. Tenemos una bureta, que no es más que un tubo calibrado donde se mide la deformación volumétrica. Cuando se somete la carga, la muestra saturada empieza a botar agua y este agua llega aquí y con un sensor que se llama DPT se puede medir las deformaciones volumétricas. Cada uno de los sensores generan unas señales que son amplificadas y luego llegan a la computadora para poder tomar las medidas de acuerdo a la frecuencia que escojamos. Este es el molde que se usó para la investigación, 80 milímetros de diámetro por 160 milímetros de altura. Este es un esquema de lo que les mencioné. Básicamente la carga se genera a través de un rotor, puede ser una carga monotónica, una carga cíclica, dependiendo del tipo de ensayo. El esfuerzo desviador se mide a través de una celda de carga, simplemente mide cuánta presión se ejerce y se divide entre el área transversal del espécimen y así podemos tener el esfuerzo desviador. Las deformaciones se miden de manera externa con este sensor. Existen también sensores de deformación local, pero bueno, no es tema de esta ponencia, pero este sensor permite la medición de deformaciones hasta 40%, en este caso es su máximo de calibración. Es más para largas deformaciones, mientras que algunos sensores de deformación local son para pequeñas deformaciones, otro tipo de problema geotécnico. La bureta, como les mencioné, para medir deformaciones volumétricas y los sensores de presión de poros y presión de celda.
El sensor de presión de poros es muy importante, sobre todo en ensayos en condición no drenada. Ahora les voy a hablar brevemente de las etapas que se siguen para realizar un ensayo triaxial. Inicialmente se calibran todos los sensores, se lleva a cabo se programa en la computadora qué tipo de ensayo se va a buscar, si cada cuándo se va a tomar la frecuencia de los datos. Y luego se comienza con la preparación de la muestra. Acá podemos ver el molde, se coloca una membrana adentro donde va a estar el suelo. Se llena mediante varios métodos de preparación que voy a mencionar ahora. Y esto se hace a un valor de densidad objetivo, que puede ser la densidad relativa o puede ser el grado de compactación del próctoro. Existen varios métodos de preparación de muestra y estos son importantes porque esto se le denomina efectos de fábrica, los cuales tienen una influencia importante en el comportamiento de los materiales. Dada la dificultad de obtener muestras inalteradas en suelos granulares, la única manera de obtener una muestra inalterada en suelo granular es mediante métodos de congelamiento. Entonces, ya que es muy difícil eso en la práctica, se suelen usar métodos de preparación de muestra. Por ejemplo, sedimentación por agua, water sedimentation, compactación húmeda, que es uno muy utilizado, o moist stamping, o deposición seca, por ejemplo. Y cada uno de estos tiene la particularidad de que induce un cierto tipo de fábrica. ¿Y una fábrica qué es? Es un ordenamiento de partículas. Por ejemplo, aquí es una imagen de los métodos de preparación de muestra. El método de la compactación húmeda es el que se utilizó en la investigación, que les voy a mencionar ahora. Tiene las ventajas de que se puede obtener rangos de densidad mayores, es decir, se puede obtener muestras más sueltas. Simplemente se mezcla la muestra de suelo con agua y se va colocando mediante capas. La deposición seca se utiliza como un embudo y se deja caer. Esto es ya con la densidad relativa, generalmente para arenas. Y el método de cementación por agua, también se utiliza un embudo, pero ya está el agua en la muestra. Ahora, bueno, este es un método adicional que se llama el método de slurry, que es usado para relaves también, que ya se coloca ya la muestra húmeda. La elección del tipo de preparación de muestra es muy importante, pues la fábrica del suelo influye de gran manera en el comportamiento no drenado de los suelos. Por ejemplo, el método de sedimentación por agua se asemeja a lo que es en la vida real el método de la depositación de materiales fluviales, por ejemplo, en el lecho de un río. Y esto que nos va a dar como resultado una fábrica, un ordenamiento de partículas de este tipo, que es casi paralelo. Pero el método de la compactación húmeda, al ser capa por capa, una capa se compacta, otra capa se compacta, se asemeja más a lo que es la construcción de terraplenes, por ejemplo. Y en este caso, el ordenamiento de partículas, visto a grosso modo, tiene otra forma geométrica, que en este caso se le denomina panal de abeja. Cada uno de estos ordenamientos de partículas, desde el punto de vista micromecánico, tiene un efecto a nivel macro, que es la respuesta de los suelos. Por ejemplo, esta es una curva estas son curvas estudiadas por el profesor Ishihara en el año 93, que relacionan el número de ciclos para llegar al 5% de doble amplitud de deformación axial y el esfuerzo cíclico, el ratio de esfuerzo cíclico, que es para licuación, el método de compactación húmeda y el método de air pluviation. Ambos tienen diferentes valores de resistencia cíclica. Son un mismo suelo, mismo nivel de densidad, mismo esfuerzo de confinamiento, pero tienen diferentes valores. Por ejemplo, en 10 ciclos se necesita menos esfuerzo cíclico para poder inducir licuación en esta muestra, mientras que el método de compactación necesita más esfuerzo cíclico. De igual manera, este es otro diagrama del artículo del profesor Ishihara. Esta es una muestra, digamos, remoldeada con el método de sedimentación de agua, y estas de acá son muestras de suelos que fueron obtenidas por el método de congelamiento. Este de aquí es a 54% y este a 56%, muy parecidas al mismo esfuerzo efectivo de confinamiento, pero tienen diferente valor de resistencia cíclica. Por ejemplo, para 10 ciclos
se necesita mucho menos esfuerzo cíclico para la muestra remoldeada que para la muestra inalterada, que es lo que se tiene en el campo. Entonces, por esto es que es importante escoger una adecuada preparación de muestra antes de ejecutar el ensayo triaxial. Una vez que se realiza la preparación de la muestra, se viene la etapa de saturación, muy importante para ensayos del tipo no drenado. Esto, ¿cómo se hace? Existen diversos métodos. El que realicé yo, por ejemplo, se llama el método del vacío doble, realizado por el profesor Tatsuoka. Básicamente se colocan 2 tanques con agua destilada, agua que se pone un día antes, se lo deja a una presión negativa de menos 100 kilopascales para poder succionar todo el aire atrapado. Y luego se coloca uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Y todo el sistema está a un nivel de presión negativa de menos 30 kilopascales. Y simplemente por gravedad se permite que este agua destilada baje, llegue al espécimen y vaya botando poco a poco el aire. Se llama método de percolación. Todas las burbujas de aire van saliendo y llegan al tanque inferior. Simplemente por gravedad. Eso demora al menos unas 4 o 5 horas, dependiendo de cuán fino es el suelo. Cuanto más fino sea, más tiempo demora, debido a la permeabilidad. Y una vez terminado la percolación, se aplica una contrapresión, un back pressure. ¿Y cómo se mide el nivel de saturación? Esto se puede hacer de manera indirecta, a través del parámetro B de Skempton, que relaciona la variación de la presión de poros entre el esfuerzo de confinamiento efectivo. Este valor B, si es 100%, quiere decir que no hay ninguna sola burbuja de aire dentro de la muestra, lo cual quiere decir que está completamente saturada. Pero eso es imposible en la práctica. Siempre va a haber una que otra pequeña burbuja. Entonces se considera aceptable valores por encima del 95%. Idealmente 97.5. Por ejemplo, este es un cuadro propuesto por Black y Lee del año 73 que relacionan el grado de saturación y el valor B de Skempton. Si vemos, lo que nos interesa es un valor de saturación casi del 100%. Aquí vemos que valores para una muestra de suelo blando, digamos, con un valor B del 97.5, estamos casi al 99% de saturación, con lo cual ya es aceptable para un ensayo no drenado. En cambio, para un suelo no tan suelto, digamos de compacidad media, se requiere solamente aproximadamente 0.93. Por eso es que se uniformiza y se llega a 95%. ¿Cuál es el significado físico de esto? Pues en el laboratorio tú incrementas, digamos, 100 kilopascales de la presión de celda y ves en el sensor de medición de presión de poros cuánto equivalía la presión de poros. Si has aumentado 100 kilopascales y la presión de poros aumentó 97, quiere decir que la gran mayoría de los esfuerzos aplicados están siendo absorbidos por el agua. No, disculpen, por el esqueleto del suelo. Lo cual nos quiere decir que ya no hay una gran cantidad de burbujas de aire y por eso es que se puede asumir que la muestra está saturada. Luego de saturar la muestra, vamos a la etapa de consolidación. ¿Y qué es esto? Pues básicamente las partículas de suelo están a un cierto nivel de densidad y esfuerzo de confinamiento efectivo. Lo que nosotros buscamos es recrear esas condiciones en el laboratorio. Una vez que hicimos la preparación de muestra, ya tenemos la densidad, digamos 80% del grado de compactación, y ahora queremos un esfuerzo de confinamiento efectivo. Esto puede ser isotrópico, en el cual estos dos son iguales, o anisotrópico, donde hay un esfuerzo de corte inicial, generalmente cerca de los taludes, que en inglés se denomina el static bias. Estos son los resultados de la etapa de consolidación. Por ejemplo, este ensayo de aquí inicia en un esfuerzo de confinamiento efectivo de 30 y se va consolidando poco a poco y se mide cómo cambia el índice de vacíos.
hasta llegar al esfuerzo de confinamiento objetivo, que en este caso sería 800 kilopascales. Lo interesante de esta gráfica es que podemos ver que estos son resultados para relaves de aluminio. Casi todas las curvas tienen la misma forma y se puede decir que son paralelas. Esto va a ser importante más adelante cuando veamos la línea de estado crítico. Finalmente, una vez consolidada la muestra al nivel de esfuerzo de confinamiento efectivo que queremos, aplicamos el esfuerzo desviador. Esto puede ser monotónico y nos da como resultados estas gráficas. Y se pueden interpretar usando la teoría del estado último de deformación o el estado crítico, propuesto por el profesor Casagrande, Castro, Paulus o Ishihara. O se puede aplicar un esfuerzo desviador de naturaleza cíclica, que nos va a dar diversos ciclos de carga en la curva esfuerzo-deformación. Y se puede interpretar usando los trabajos del profesor Sidi Lee, Sidi Idris y el mismo profesor Ishihara. Una pequeña introducción de lo que es licuación. Existen dos tipos de fallas asociados con la licuación por flujo o licuación verdadera, que es la pérdida de resistencia cortante hasta un valor residual o post-licuación, debido a un incremento excesivo de presión de poros. Si este valor residual o post-licuación es menor que la resistencia cortante necesaria para el equilibrio estático, como en un talud, por ejemplo, entonces ocurrirá una falla por flujo. Esta falla es de naturaleza súbita y catastrófica, como se vio el año pasado en la presa Brumadinho, y ocurre en suelos con pendiente, como en presas o terraplenes. El otro tipo de falla asociada es la movilidad cíclica. Esto es cuando la resistencia post-licuación es capaz de soportar los esfuerzos de corte, pero el exceso de presión de poros induce de reducción en la rigidez del suelo, con lo cual va a haber deformaciones. No habrá una falla catastrófica. Por ejemplo, aquí ocurrió licuación por flujo en la presa San Fernando en California, el 71. Pueden ver que toda la cara aguas abajo de la presa falló y estuvo a punto de perder el borde libre y generar toda una catástrofe, pero en caso de suelos con poca pendiente o suelos densos, se va a generar deformaciones debido a movilidad cíclica, no una falla de licuación por flujo. Ahora, ¿cómo evaluamos la susceptibilidad a la falla por flujo? Bueno, se puede usar ensayos triaxiales monotónicos del tipo CU y aplicar la teoría del estado crítico. Esta es la condición de esfuerzo en un ensayo triaxial. Un esfuerzo principal que después se convertiría en el desviador y el esfuerzo efectivo de confinamiento. Si hacemos un ensayo triaxial en condición no drenada, un ensayo CU, a una muestra muy suelta, vamos a tener este tipo de comportamiento, que se llama comportamiento con ablandamiento por deformación, en el cual se llega a un pico y luego se cae hasta un valor residual en el estado crítico o a largas deformaciones, normalmente 15-20%. Si esto lo vemos en otra gráfica, que es la gráfica de trayectoria de esfuerzos, que relaciona el esfuerzo desviador con el esfuerzo efectivo medio, vemos el estado inicial, donde lo consolidamos. Conforme se aplica la carga desviadora, se va reduciendo el esfuerzo efectivo de confinamiento hasta el pico, y luego cae hasta el estado crítico. Si añadimos una gráfica más, relacionando el índice de vacíos con igual el esfuerzo efectivo medio, veremos que debido a que es un ensayo en condición no drenado, no hay cambio en el índice de vacíos, y va reduciéndose el esfuerzo de confinamiento efectivo hasta llegar a un punto final, el estado crítico. Si realizamos varios ensayos, obtendremos una línea de estado crítico. Por ejemplo, un suelo aquí, al ser sometido al corte en condición no drenada, llegará aquí. Otro suelo llegará aquí. Todos los suelos al final llegarán a esta línea de estado crítico. ¿Y por qué es importante esta línea? Porque los suelos que están hacia arriba son susceptibles a falla por flujo, a la falla catastrófica. Y los suelos que están hacia abajo son los susceptibles. Estos suelos se los denomina contractivos y estos suelos dilatantes. Generalmente los relaves, por su propia naturaleza de colocación, son suelos contractivos, susceptibles a falla por flujo. Ahora, les he mostrado un tipo de respuesta, que es el más clásico, que se le denomina strain softening en inglés, o esfuerzo
o deformación por ablandamiento. Pero si se tienen otras condiciones, se pueden tener otros tipos de comportamiento. Por ejemplo, un suelo muy denso no va a tener un pico y una caída, sino un endurecimiento, se le denomina strain hardening. Un suelo medianamente denso tendrá un pico y una caída hacia un cuasi estado crítico, pero luego tendrá un endurecimiento. Mientras que los suelos sueltos son los que generalmente llegan a estado crítico. Estos dos tipos de comportamientos se les dicen que son suelos que pueden ser susceptibles a la licuación por flujo o contractivos, y estos son los suelos dilatantes. El cuasi estado crítico es algo todavía muy discutido actualmente desde el punto de vista académico. Aquí les voy a mostrar la relación entre la curva de esfuerzo de formación y la línea de estado crítico. Por ejemplo, este punto de aquí, este y este, todos son un mismo suelo con diferentes condiciones de densidad. Mientras más arriba esté, quiere decir que es más suelto, y todos a un mismo nivel de esfuerzo y confinamiento efectivo. Por ejemplo, el suelo más suelto, este de aquí, F, como lo mencioné, va a tener un comportamiento de este tipo. Un pico y un valor residual. Y si lo vemos en esta gráfica del índice de vacíos, con el esfuerzo y confinamiento efectivo, al ser sometido al esfuerzo desviador llegará a la línea de estado crítico, que es esta. Este suelo es un poco más denso, llega a un pico, llega al cuasi estado crítico y luego llega al estado crítico final. Y aquí lo hace. Vemos que llega hasta un punto intermedio, el cuasi estado crítico, y finalmente llega al estado crítico. Y un suelo denso, un suelo dilatante, el D, llega a un punto que se llama el punto de transformación de fase, que no es lo mismo que el cuasi estado crítico. Se ve mejor en la gráfica de la trayectoria de esfuerzos. Inicialmente es contractivo y en el punto de transformación de fase se vuelve dilatante. Si lo vemos en esta gráfica, de igual manera comienza a ser sometido, inicialmente es contractivo, pero luego se va al último, a la línea de estado crítico. Este diagrama nos indica, desde el punto de vista ingenieril, qué es lo que tenemos que hacer cuando hay suelos susceptibles a licuación. En suelos con pendientes, taludes, pesas, terraplenes, la estabilidad post-licuación debe ser analizada para evitar la catastrófica falla por flujo. Según el profesor Sitt, es más económico asegurar la estabilidad post-licuación de una estructura que evitar en sí misma la ocurrencia de licuación. Por ejemplo, si tenemos un suelo susceptible a licuación, hacemos el análisis de estabilidad post-licuación o post-sismo, que se hace la falla por flujo, normalmente un análisis de equilibrio límite usando una resistencia post-licuación representativa. En caso de que no ocurra falla por flujo, analizamos las deformaciones de la movilidad cíclica, que se puede ver en asentamientos y deformaciones. Por ejemplo, un terraplén saturado, si la resistencia residual es menor que el esfuerzo de corte necesario para mantener el equilibrio, entonces se genera la falla por flujo. ¿Cómo evaluamos esto? Primero, si establecemos si el suelo es susceptible a licuación. Los relaves desde el punto de vista geológico, casi todos son susceptibles a la licuación porque se depositan de manera suelta, porque tienen muy poco tiempo de antigüedad. Y luego estimamos la resistencia cortante post-licuación y comparamos con los esfuerzos cortantes estáticos existentes, como lo mencioné con el método convencional de equilibrio límite. En este punto, lo más crítico es hallar una resistencia post-licuación adecuada. Esto se puede estimar con dos enfoques, uno con ensayos de laboratorio, usando teorías del estado crítico, que es el enfoque experimental, y otro con retroanálisis de casos de falla por flujo reales. Esto generalmente son correlaciones empíricas con el número de golpes del SPT o el ensayo CPT, que es mucho más confiable. Bueno, ahora un caso de estudio del comportamiento monotónico, una investigación sobre relaves de aluminio. ¿Qué se hizo en esta investigación? Se tenía relaves de aluminio y para ver los efectos de plasticidad, porque tiene cierto contenido arcilloso y de mineralogía,
se hizo un análisis comparativo con un suelo denominado aluminio simulado. ¿Y qué era el aluminio simulado? Pues una mezcla de diferentes tipos de arena de sílice, número 3, 5, 7, 7, 8 y 9, cada uno con un tamaño medio diferente, desde el más grueso hasta el más fino. Es una serie de mezclas hasta que la granulometría de ambos sea similar. Esto es el relave de aluminio y este es el relave de aluminio simulado ya una vez mezclado. Esta es una imagen microscópica de ambos. Podemos ver que el aluminio simulado, por provenir de una cantera, es un poco más angular. Esto tiende a ser un poco más subredondeado. Estas son sus propiedades geotécnicas de ambos. Ambos son SM, pero tiene un coeficiente de uniformidad mucho mayor el aluminio. El contenido de arcilla es mucho mayor porque viene de relaves de bauxita, que son en zonas tropicales. El contenido de finos en sí es similar. La gravedad específica del aluminio es un poco mayor porque tiene minerales metálicos. Y sobre todo, el índice de plasticidad es mucho mayor, casi 11, contra no plástico, que era el aluminio simulado, porque eran netamente limos no plásticos. Se utilizó el método de compactación húmeda o el moist stamping, pues se asemeja más al proceso constructivo de presas y terraplenes. Se usaron 8 capas para asegurar la compactación adecuada. Se usaba, este suelo se humedece a un óptimo contenido de humedad luego de hacer el ensayo Proctor y una cuchara se coloca y se va compactando, capa por capa, de manera cuidadosa hasta llegar al límite, en total 8 capas. Y bueno, estos son los resultados luego de aplicar el ensayo de compresión triaxial, CU. Para el aluminio simulado se obtuvo el estado crítico, un comportamiento en flujo, que se llega a un pico y llega al estado crítico para estos dos casos. Y conforme se aumentaba el esfuerzo de confinamiento efectivo, se obtuvo un cuasi estado crítico. Mientras que para el aluminio no se obtuvo el comportamiento del tipo estado crítico en sí, sino que en todos se obtuvo el cuasi estado crítico. Aún inclusive al estado más suelto y de esfuerzo de confinamiento pequeño, lo más posible que se pudo, no se pudo obtener este comportamiento. Probablemente sea porque tiene mayor plasticidad. Esta es la trayectoria de esfuerzos, igual se puede observar aquí el estado crítico. En cambio, en estos dos, un cuasi estado crítico. Es contractivo y luego cambia. Mientras que para el aluminio, en todos los casos se obtuvo un cuasi estado crítico. Bueno, esta es la pendiente M y el ángulo de fricción efectivo. Acá se obtuvo una pequeña cohesión, mientras aquí la cohesión era nula. Al final se realizaron 35 ensayos monotónicos a diferentes niveles de densidad y esfuerzo de confinamiento efectivo y se pudo dibujar la línea de estado crítico. Este es al menos para niveles de esfuerzo menor a 1000 kilopascales. Esta roja es la línea de estado crítico de los relaves de aluminio. Los que están por encima son susceptibles a la falla por flujo y los que están por debajo son dilatantes. Esta línea ploma es la del aluminio simulado. Vemos que hay suelos que son dilatantes para el aluminio, pero para el aluminio simulado serían en condiciones contractivas. Esta gráfica es solamente hasta 1000 kilopascales. ¿Y por qué? Porque a partir de 1000 kilopascales, que es como que el inicio de donde los grandes esfuerzos de confinamiento tienen efecto, ocurre un fenómeno. En este caso se observó a partir de 900 que hubo un cambio de pendiente en la línea de estado crítico. La pendiente ahora rotó. ¿Esto qué significa? Que el suelo se torna más contractivo a medida que se incrementa el esfuerzo de confinamiento efectivo. Por ejemplo, suelos que estaban por aquí, en este estado, podrían ser dilatantes, pero ahora debido a la rotación, ahora son contractivos.
Es por eso de que, por muy denso que sea un suelo, si se coloca un gran esfuerzo de confinamiento, podría ser contractivo. Esto es importante sobre todo para presas de gran altura. ¿Cómo se obtiene la resistencia post-licuación basada en ensayos? Bueno, para el caso de los relaves de aluminio estuvo predominantemente cuasi estado crítico, se decidió que sea aquí donde se calcule el valor de resistencia post-licuación. En este cuasi estado crítico existe una reducción considerable de resistencia cortante, la cual puede inducir falla por flujo. Ishihara propone la siguiente fórmula para estimar este valor, que es el esfuerzo desviador entre 2, que no es más que el esfuerzo cortante, dividido entre el esfuerzo de confinamiento efectivo por el coseno del ángulo de fricción movilizado. Si aplicamos esta fórmula a todas las muestras que mostraron comportamiento cuasi estado crítico, tenemos esta gráfica, el índice de vacíos y aquí el ratio. Vemos que no hay bastante dispersión, cada uno es de los resultados a diferentes esfuerzos de confinamiento efectivo. Y entonces se escogió el valor medio, que en este caso sería 0.16. Como lo mencioné del gráfico, se observa que para el aluminio la resistencia post-licuación varía muy poco con la densidad, siendo posible establecer un ratio promedio, que sería 0.16. Ahora, aquí lo interesante es de que la teoría nos dice que los suelos a largas deformaciones, en este caso 30% de deformación, eliminan todos los efectos de fábrica. Es decir, todo el arreglo original de partículas que les mostré, ya sea de panal de abeja o el que era paralelo, todos ellos se destruyen a este nivel. Por lo tanto, la resistencia post-licuación sería única. Pero en cambio, en el nivel del cuasi estado crítico, aún no han sido totalmente eliminados los efectos de fábrica. Entonces, este valor no es único. Esto lo demostró el profesor Verdugo. Por ejemplo, él ensayó un limo arenoso denominado lagunillas en su tesis de doctorado. Él usó el método de cementación por agua y obtuvo un valor de 0.134 en el cuasi estado crítico. Pero para el mismo suelo, usando el método de posición seca, obtuvo un valor menor, 0.086. Esto demostró de que la resistencia en el cuasi estado crítico no es única y por lo tanto los efectos de fábrica aún han sido eliminados. Aquí además en la tabla podemos ver otros valores, por ejemplo para la arena limosa de la Plaza San Fernando, la foto que les mostré de esa presa que falló, se obtuvo un valor de 0.12 en el estado crítico. Relaves integrales de cobre, 0.37 en el estado crítico. Relave fino cicloneado de cobre, mucho menor, 0.07. Y para el aluminio se obtuvo 0.16, un poco mayor, probablemente debido a su índice de plasticidad, ya que tenía un cierto contenido de arcillas. Como lo mencioné, la resistencia post-licuación en el cuasi estado crítico dependerá del tipo de preparación de muestra. Los efectos de fábrica aún no fueron eliminados totalmente. Ahora estoy usando la teoría del profesor Ishihara en el cuasi estado crítico, pero existe también otra expresión, el profesor Jeffrey Sibin, que usan ya la mecánica solo del estado crítico en el modelo Camp-Lee, que luego fue modificado al modelo Norsand. Mañana, eso creo que lo mencionó Harold en su ponencia. Ellos obtuvieron esta otra fórmula para obtener la resistencia post-licuación, pero ya a largas deformaciones. Esta ya no depende del método de preparación de muestra, que es la pendiente de la trayectoria de esfuerzos, estado crítico entre 2, por el exponente del parámetro de estado, que es la diferencia entre el índice de vacíos del suelo y el índice de vacíos crítico. Y valor lambda, que no es más que la pendiente de esta línea de estado crítico. Si aplicamos esta fórmula y hacemos un gráfico del ratio y el valor del parámetro de estado entre la pendiente de la línea de estado crítico, obtendremos esta curva. Y además podemos poner aquí valores de casos históricos de falla. Por ejemplo, de la presa Mochikoshi, una presa de relaves famosa de Japón que falló en los años 70.
Otra presa famosa, la presa Fort Peck, la presa San Fernando. De esta manera podemos validar los resultados. Por ejemplo, para el aluminio, para un mínimo local se obtuvo un valor de 0.14, y el cual está dentro del valor de los casos históricos, lo cual podría validar su utilización en problemas de ingeniería real. Sin embargo, los valores obtenidos en laboratorio tienen sus propios problemas, ya que no repiten las condiciones reales de campo, por lo cual tienden a ser no conservadores, por lo que para su utilización en problemas de ingeniería hay que ser un poco más conservador. Sería un valor inicial, pero no definitivo para su aplicación. Finalmente, la resistencia cíclica. Esto es importante porque se necesita conocer el ratio de esfuerzo que se requiere para que se inicie la licuación. ¿Y esto qué es? Es la condición de carga requerida para iniciar la licuación. ¿Y qué es la licuación? Pues eso se tiene que definir desde el punto de vista de formación. En este caso, el profesor Ishihara lo llama doble amplitud del 5%, o City y Lee lo definen cuando la presión de poros igual al esfuerzo de confinamiento efectivo, un RU igual a 100% 1. Por ejemplo, este es un suelo suelto, donde vemos que el esfuerzo de confinamiento efectivo es igual al exceso de presión de poros tan solo al 9º ciclo. En cambio, en esta muestra densa, luego de 5 ciclos, no se llega al inicio de licuación. Tiende, pero no. Esto sería un caso de movilidad cíclica. Los ensayos triaxiales cíclicos nos pueden ayudar para el caso del CR, Cyclic Stress Ratio, o relación de esfuerzo cíclico. Esto se puede normalizar en función del esfuerzo de confinamiento efectivo. Y aquí se tiene que considerar unos factores de corrección porque los ensayos triaxiales no reproducen los efectos bidireccionales de cargas sísmicas reales, ni tampoco inducen adecuadamente los esfuerzos de corte, por lo que deben usarse factores de corrección. Esto es más o menos en el ensayo triaxial, el plano donde ocurren los esfuerzos de corte es inclinado. Sin embargo, la condición más realista es esta. Esta rotación de esfuerzos principales conlleva a que se tenga que usar un factor de corrección. En este caso es 0.9 por CR, que ya lo da el profesor Cita en su libro. Por esta razón, para el caso de resistencia cíclica es mucho más adecuado utilizar equipos de corte simple cíclico, por ejemplo, más que en sí el triaxial. Da buenos resultados, pero se tiene que usar factores de corrección, que estos han sido para suelos granulares naturales. Para el caso de relaves se tendría que buscar factores de corrección más adecuados. Estos son resultados de laboratorio para relaves de aluminio. Este es un ensayo triaxial cíclico que se realizó. Vemos el exceso de presión de poros y la deformación axial. Si nos damos cuenta en el tiempo de la deformación axial, a partir de los 80 segundos comienzan a haber grandes deformaciones, que coincide que casi a los 80 segundos se llega a un exceso de presión de poros de casi 1. Entonces aquí se demuestra de que el exceso de presión de poros induce largas deformaciones generando el fenómeno de licuación. En este caso sí se llegó al inicio de licuación, en el cual se igualó el 100% del esfuerzo de confinamiento efectivo. Si se realizan varios ensayos a un mismo nivel de densidad relativa, se puede obtener una curva de resistencia cíclica. Por ejemplo, esta es la curva de resistencia cíclica del aluminio. Este es de relaves de hierro y este es del aluminio simulado. Podemos ver que los relaves de aluminio tienen mayor resistencia cíclica,
porque para un mismo número de ciclos se requiere mayor esfuerzo cíclico. Probablemente también sea por su contenido de plasticidad. ¿Y qué valor de aquí usamos? Que lo definimos como el CRR. Convencionalmente se utiliza un sismo estándar de 7.5 en escala momento, el cual induce 15 ciclos de esfuerzo. Y aquí se puede estimar un valor de 0.162 en condición triaxial, que con los factores de corrección sería 0.08. Este valor de 15 ciclos viene de una gráfica propuesta por el profesor Sid. Es el valor medio. Finalmente integramos todos estos resultados y la ecuación se divide en tres aspectos clave. Uno, la susceptibilidad, el cual desde el punto de vista geológico, como lo mencioné, todos los relaves en sí son susceptibles a la ecuación. Y desde el punto de vista de la ecuación por flujo, se utiliza el parámetro de estado. Por ejemplo, este punto de aquí es contractivo. Es nivel de densidad y este nivel de esfuerzo de confinamiento efectivo, que sería 80% de la máxima densidad seca y 50 kilopascales. Una vez que sabemos que es susceptible a la ecuación por flujo, vamos a ver si es que el sismo que ocurre va a inducir los esfuerzos suficientes para que la presión de poros genere la ecuación. Eso se calcula mediante la fórmula del profesor Sid e Idris o con un análisis de respuesta sísmica. Si el CCR es mayor que 0.08, entonces ocurrirá la ecuación. Entonces, el suelo es susceptible a la ecuación por flujo, el sismo, si es mayor a 0.08, si los esfuerzos cíclicos inducidos es mayor a 0.08, generará la ecuación. Tenemos que analizar su estabilidad post-ecuación. En este caso, habíamos determinado que la resistencia post-ecuación era 0.16. Para el caso de 50 kilopascales tendríamos 8 kilopascales de resistencia post-licuación, que es una resistencia bajísima. Si los esfuerzos cortantes requeridos para el equilibrio estático son mayores, entonces ocurrirá una falla por flujo. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Disculpen que acelere, pero Muchas era gracias. porque tenía mucho tiempo. Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. En un minuto vamos a estar recopilando las preguntas. Bien, ingeniero. Tenemos una pregunta del ingeniero Gary Durán. ¿Cuál sería la presión de confinamiento que debe tener un triaxial para realizar ensayos triaxiales según relaves en el Perú? Ah, no existe en sí un valor de presión de confinamiento. A ver. Eso va a depender más de la condición del problema. Por ejemplo, si se tienen presas de gran altura, digamos a partir de 100 metros, multiplicas un cálculo a grosso modo, por ejemplo, que tenga 20 kilonewtons por metro cúbico el peso específico, entonces tendremos 2000 kilopascales, que sería 2 megapascales. Entonces nuestros ensayos tendrían que estar en ese orden. Yo personalmente dirigiría 800, 1000,
800, 1500, 2000. Si tenemos una presa un poco más pequeña, no sé, de 30 metros, asumimos 20 también de peso específico, tendríamos 600 kilopascales. En ese caso, podríamos usar ensayos de 400, 600 y 800. Eso va a depender de la condición del problema. Y para terraplenes pequeños, por ejemplo, en carreteras que miden 5 o 10 metros, entonces son menores de 100 kilopascales. Pedimos ensayos a 20, 50, 100. Va a depender mucho de la altura en sí de la presa. Bueno, espero Tenemos haber otra respondido a pregunta. su pregunta. Sí. ¿Cuál es el diámetro mínimo para los especímenes del triaxial para alcanzar deformaciones altas? Ah, eso va a depender en sí del modelo de triaxial que se tenga y el pedestal. Aquí abajo en el equipo triaxial sí, tiene una especie de disco llamado pedestal. Los modelos comerciales, al más pequeño que he visto es de unos 50 milímetros, no he visto más pequeño que eso. No hay sí, un diámetro mínimo, pero la idea es conservar el ratio 1:2, en el cual el diámetro es 80 y la altura 160. Por ejemplo, si tienes 50, acá tendría que ser 100. La idea es conservar ese diámetro porque se ha demostrado que con esta relación 1:2 se tienes valores más representativos, pero no hay un diámetro en sí pequeño, eso depende ya del fabricante. Muy ¿Alguna interesante, otra ingeniero. pregunta? Sí, bueno, esas serían todas las preguntas, ingeniero. Ya estamos culminando con el tiempo previsto. Queremos agradecer por su magna ponencia y a todos los asistentes a las distintas plataformas, tanto de Facebook, del Geogrupo Uni y del Círculo de Investigación de Presas de Tierra de la Universidad Agraria, también en las plataformas de YouTube y los presentes en la plataforma de Wellmeet, ¿no? Muchas gracias. No sé si quiere dar unas palabras finales, ingeniero Brian. Oh, muchas gracias por la invitación. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, pueden contactarme a esta dirección. Con mucho gusto puedo ayudarles con todo lo que es ensayos triaxiales, problemas de licuación y de relaves, que me apasiona bastante. Igual, muchas gracias por su asistencia a todo. Me despido entonces. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos.